Damos inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Yolanda Santizo. Ella es coordinadora de servicios especiales de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes a cada uno de los participantes a este evento que Biblioteca Central tiene a bien organizar. Le damos una cordial bienvenida a la respetable autora de la interesantísima obra Almas Rotas, y a nombre de la jefe de la Biblioteca Central, licenciada María Celeste Morales Carrillo, les damos una cordial bienvenida para comentar esta interesante novela. Bienvenida, doctora. Antes de esto, creo que el licenciado Belisario tendrá bien leer un resumen de su hoja de vida. Adelante, licenciado. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Efectivamente, tenemos así en síntesis la hoja de vida de la doctora Lilia Mendoza Hidalgo, Blanca Lilia Mendoza Hidalgo, poeta y escritora guatemalteca, doctora en educación. Sus novelas escritas: Las Almas Rotas, La Dama de los Diseños, Camila frente al horizonte, y su poesía Alquimia de cristal, Mi fe puesta en ti, Madre María. Y en cuentos tiene La Vuelta del Aire y otros cuentos, El Pequeño Pancracio. Realiza talleres de cuentos y poesía, y su poesía aparece en antologías nacionales y extranjeras. Así, brevemente, presentamos estos datos de la doctora Lilia Mendoza Hidalgo, quien ya está con nosotros, a quien le damos la bienvenida y le dejamos la palabra, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que han ingresado a este importante espacio. Quiero agradecer a la licenciada María Celeste Morales, directora de la Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por apoyar este hermoso y educativo proyecto de lectura. A la licenciada Yolanda Santizo, coordinadora del Club de Lectura, por abrir la puerta y permitirnos el ingreso a este importante espacio de lectura y comentarios de las obras de escritores guatemaltecos. Licenciado y poeta Belisario Reynoso, nuestro estimado amigo, a quien agradecemos la invitación para participar de esta tertulia literaria. Un mal viejo, constante y eterno, ha sido la práctica reiterada de los abusos en contra de las niñas. Lamento decir que por sus propios padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, con una larga lista de etcéteras. Toda esta dolorosa práctica ha quedado soterrada en las mentes, el corazón y la psiquis de quienes padecieron esta nefasta afrenta. Los resultados: mujeres con una baja autoestima, cuando adultas, continúan permitiendo abusos físicos y psicológicos, no solo de hombres, sino de otras personas que no les respetan sus derechos. Entonces, esas otrora niñas abusadas siguen sufriendo la impunidad de su condición porque no tienen autoestima. Muchas se consideran culpables, responsables de las afrentas recibidas y continúan toda su vida siendo víctimas de su propio trauma por vergüenza y con mucho dolor. A pesar de que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dice que todos los seres nacen libres en dignidad y derechos, lamentablemente existen sectores de la población en general, porque estos delitos se dan en todos los estratos sociales, que se mantienen desprotegidos de los abusos de que son objeto por parte de sus familiares más cercanos. Tal es el caso de padres, tíos, abuelos, hermanos que abusan sexualmente de las niñas menores de edad. Estas formas de agresión toleradas y transmitidas por generaciones constituyen un grave problema, pues demuestra una sociedad enferma
donde las niñas son desvalorizadas y sus derechos son anulados. Y es precisamente el tema que aborda la novela Las almas rotas que hoy comparto con ustedes. La lucha por la igualdad y el respeto a los derechos de la mujer se ha ido consolidando poco a poco. Y esto es bueno, pero la práctica del abuso sexual hacia las niñas no se ha desarraigado de la sociedad y una no se imagina que puede darse en cualquier sector social. Las niñas abusadas no son capaces de contar lo que les ha pasado. Muchas veces las más por pudor, por temor, por amenazas y quién sabe por qué más circunstancias callan. El impacto psicológico es determinante en su vida futura y su autoestima es totalmente nula. Se considera un ser sucio y que cree que merece ser agredida. Su comportamiento muchas veces se torna agresivo y se inicia el proceso de degradación como persona, pues no tienen conciencia de su valor y terminan siendo ultrajadas y son susceptibles de muchos vejámenes. Crecen y cuando son adultas llevan clavadas las espinas en el alma, llevan el alma rota. Hay mucho dolor escondido en estas vidas que las mujeres disfrazan con diversas formas de comportamiento. Estas historias de vida me impulsaron a escribir sobre estos casos que considero necesario develar con el propósito de cuidar a las niñas. Ficcioné los hechos porque la realidad es más dolorosa y desde el fondo de mi corazón deseo fervientemente que todas las mujeres que han sufrido abusos de todas las formas imaginadas logren superarlos por el inestimable valor que se tiene por ser mujer. Las mujeres somos la fuerza impensada y reconocida, el sexo débil, entre comillas, que paradójicamente es la que mueve el mundo desde sitios estratégicos y ha hecho crecer a la humanidad a la par de miles de hombres buenos que construyen la vida. Actualmente, los acontecimientos sobre estos abusos se dicen con frecuencia en los medios masivos de comunicación, pero son noticias pasajeras sin mayor importancia. El castigo al agresor es mínimo. Pero, ¿qué sucede en el alma de la persona que recibió la afrenta? Carga con ese dolor por el resto de la vida y con el doble luto por la pérdida de su integridad como persona y con la del familiar que profirió la agresión, pues las relaciones regularmente se rompen para siempre. En Las almas rotas deseo incentivar a las y los lectores para evitar los prejuicios y ayudar a buscar medios que permitan superar esos traumas tan negativos en la vida de las personas abusadas. Deseo que mis protagonistas sean ejemplo para darse la oportunidad de ser felices por el derecho que tiene todo ser humano a buscar la felicidad sin temores de ninguna clase. Espero que esta obra sea un motivo de reflexión para que juntos levantemos nuestro corazón y luchemos por evitar los abusos entre hombres y mujeres, para que crezcamos en el respeto, la comprensión, la tolerancia y sobre todo en el amor, que es la fuerza maravillosa que mueve al mundo. Reitero mis agradecimientos por permitirme compartir esta novela con todos los lectores de este club hermoso que está dando la oportunidad de dar a conocer el trabajo de los escritores guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su intervención. Y pediría que si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo que quisiéramos aprovechar en este breve espacio, que de hecho se va muy rápido, para en este momento hacer el planteamiento, la pregunta o la inquietud para la doctora, que la tenemos acá con nosotros. Doctora, realmente me ha tocado la sensibilidad de esta novela, muy, muy bonita. Y mi pregunta es,
si estos casos que usted menciona forman parte de una colectividad o ha sido estudio de casos en casos específicos, porque yo veo en la novela una denuncia muy fuerte, pero sobre todo una reflexión a que como mujeres no permitamos este tipo de abusos y sobre todo si ya lo sufrimos, dejar de sentirnos culpables por esta situación. Entonces yo la felicito por la novela, por la reflexión que nos lleva, pero sí me queda la curiosidad si ha sido producto de un estudio largo de varias mujeres, de un colectivo, o si ha sido de algunos casos específicos. Gracias, doctora, y gracias por el espacio. Muchas gracias a usted por sus palabras y esta pregunta. Sí, tiene usted mucha razón. Esta pregunta la puedo responder de esta manera. Hay muchísimas mujeres que han sufrido esos vejámenes y están ocultos porque no se atreven a decirlos. Entonces yo decidí hacer varias investigaciones y tuve la suerte de que muchas gentes confiaran en mí para exponerme esas dolorosas experiencias. Entonces, sí mis asuntos están fundamentados en afrentas recibidas por personas de carne y hueso. Como dije al principio, ficcioné nombres, ficcioné hechos, algunas situaciones, porque como usted sabe, no se puede ni es prudente decir nombres propios o cosas así, porque esto fue producto de una investigación, también de varios hechos que escuché en los medios de comunicación y que fui relacionando y ficcionando para hacer ese club de lectura, ese club de apoyo que lleva María, la licenciada María, que es quien guía a ese grupo especialmente, en donde se da la oportunidad de que diferentes personas cuenten su propia vivencia con el propósito de romper esa concha, ese nudo que no las dejaba vivir. Entonces, al hacer la catarsis con otras mujeres, se va aliviando ese dolor tan intenso que se tiene, que muchas mujeres que han pasado por estos nefastos acontecimientos no pueden vivir en paz consigo mismas, precisamente por esa culpabilidad que sienten sin tener la conciencia que realmente han sido víctimas y no culpables. Sí, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Adelante, licenciada María Celeste. La vemos y la vamos a escuchar. Claro que Adelante. sí. Buenas tardes, doctora Lilia Mendoza. Pues a todos bienvenidos, ¿verdad? Quería agradecerle a la doctora por, de verdad, de todo corazón, por su aporte tan importante a nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Es un tema que en el tiempo en el que estamos, lastimosamente sigue siendo un tabú. Pues yo soy psicóloga clínica y he tenido la oportunidad en mi carrera profesional de tratar varios casos de abuso, no solo sexual, sino psicológico, económico, de todos los tipos de abusos que vivimos en nuestra sociedad guatemalteca, que pues al final es la que a nosotros nos interesa. Es triste que hemos hasta cierto punto normalizado el abuso como sociedad. Nadie habla del tema. Muchas veces las madres son conscientes del abuso que sus hijas están sufriendo o que sus hijas han sufrido en algún momento o que sus hermanas o cualquier mujer, ¿verdad? Nosotras como mujeres muchas veces no tenemos la sororidad necesaria para parar un abuso,
para tener el valor de decir, pues ya basta, denunciemos, hagamos, aunque sea público, ¿verdad? El abuso que tú estás viviendo, ¿verdad? No somos solidarias como mujeres. Entonces, doctora Lilia, muchísimas gracias, muy interesante el tema, tocó fibras sensibles en mí personalmente, como le digo, he llegado a acompañar muy de cerca a muchas víctimas de este tipo de abusos, de cualquier tipo de abuso, las mujeres. He tenido en mi familia abuso, ¿verdad? He vivido de cerca con familiares cualquier tipo de abuso. Entonces, de verdad, felicitaciones, ¿verdad? Levanto mis manos por tener el valor, por tener la conciencia, por identificarse de tal manera con todas las mujeres que han vivido en algún momento algún tipo de abuso. Es una lectura muy enriquecedora. Como le repito, toca fibras muy sensibles en, creo que todas las mujeres, pues porque si no hemos vivido abuso, hemos conocido a alguien cercano, ¿verdad? Que ha tenido algún tipo de abuso, o hasta cierto punto nosotras hemos sido víctimas de más de alguien, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, en cualquier ambiente de nuestro ámbito, pues personal, laboral o social en general, ¿verdad? Entonces, una vez más, felicitaciones. Una vez más, gracias a todos los que se unieron a esta actividad cultural tan enriquecedora, ¿verdad? Que pues Biblioteca Central, de la mano de mi equipo de trabajo de total confianza, como es la licenciada Yolanda Santizo, el licenciado Belisario Reynoso, pues les agradezco y les reconozco su esfuerzo y su trabajo arduo durante este tiempo de confinamiento, que no se han detenido los clubes de lectura, ¿verdad? Entonces, una vez más, felicitaciones a todos y gracias a todos los que nos han acompañado y sobre todo a usted, doctora Lilia. Muchísimas gracias por aportar semejante obra a nuestra sociedad guatemalteca. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, le agradezco. Doctora, si me permite, antes de quizás ampliar la respuesta a la licenciada María Celeste Morales, solo como acotación, ella ya lo dijo, ella es nuestra jefa, la jefa de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para quienes no la conocen, pues hoy ya la conocieron, así que también ella está a la orden a través de todo lo que se hace en Biblioteca Central. Así que adelante, doctora Lilia Mendoza. Muchas gracias, licenciada María Celeste. Agradezco en todo lo que valen sus palabras. Realmente usted tiene mucha razón cuando dice que hay muchas mujeres que han logrado, usted en su clínica ha logrado escuchar esos mensajes tan duros y tan dolorosos, pero que al final de cuentas quien se atreve a sacar de su corazón ese dolor, esa afrenta, yo creo que puede superarlo. Y de alguna manera, yo en el discurso de la novela, dentro de todo lo que es la trama, expongo de alguna manera algunas formas de lograr superarse sin caer en la desvalorización personal, sino al contrario, buscar la ayuda necesaria, como en el caso de Mariana, que busca a un psiquiatra para superar toda la afrenta que ella se va desgastando conforme va teniendo las pesadillas que la acompañan y que la dejan muy mal. Entonces yo le agradezco porque sus palabras son un testimonio más de que cuando se busca la ayuda necesaria, las personas pueden superar estos traumas tan dolorosos que han sufrido desde la niñez. Gracias por sus palabras de nuevo y pues seguimos escuchando comentarios. Doctora, esto es una novela, alguien mencionó la palabra denuncia, también se puede catalogar como estudiosa usted también de la literatura, esto en esa línea, doctora. Yo creo que sí, por supuesto que tiene mucha denuncia,
tiene esa denuncia de los abusos de que son víctimas las niñas, especialmente. Ya no digamos de todos los abusos que sufren las mujeres, que primero que lo permiten o que por diferentes circunstancias les toca vivir. Hace 2 días escuché una noticia muy dura, muy dolorosa en un medio de comunicación, donde informaban que todos los días en Guatemala mueren 2 mujeres a causa de golpes propinados por sus esposos. Entonces, yo creo que la novela, de alguna manera, es una denuncia, pero está circunscrita a la denuncia sobre el abuso sexual de las niñas. Todavía no he escrito una novela donde se hable de los abusos de las mujeres en general. Esta está muy circunscrita a ese espacio de la niñez en la que, como ustedes pudieron darse cuenta, las mujeres que están denunciando los abusos los recibieron cuando eran niñas. Entonces, sí hay una gran denuncia. Esto que fue hasta hace muy poco tiempo relativamente, fue un tabú, y algunos hombres se atrevieron a decir que era una cosa normal, pero por supuesto que nunca va a ser normal el abuso que una niña pueda tener de parte de sus familiares más cercanos. Quiero felicitarla por la novela, excelente, me encantó. Y toda esa problemática, qué bueno que la esté tocando, porque nadie quiere ver esa terrible realidad que existe, ¿verdad? En Guatemala, que ahorita todas las niñas embarazadas que hay, y terrible todo ese problema. Entonces, a veces hay temas que uno no quiere tocar y hay necesidad de tocarlos. Y por eso la felicito, me encantó su estilo de narrativa, que es franco y directo, y toda la novela muy bien elaborada. Yo escribo y más literatura infantil, pero es un gusto saludarla y conocerla y estar aquí en el club. Muchas gracias, licenciada Bolaños. Le agradezco sus comentarios. Creo que es un tema bastante escabroso, un tema que se da cotidianamente en nuestra Guatemala, y no solo aquí, en todos los países del mundo. Creo que los abusos son constantes en contra de las mujeres, pero yo tenía mucha necesidad de decirlo. Creo que cuando uno empieza a darse cuenta de lo que sucede en su entorno con esa crudeza, pues es necesario escribirlo. Entonces me atreví porque realmente siento que es un atrevimiento, porque develar estas cosas que han estado tan guardadas, pues realmente me atreví. Yo creo que traté de suavizar un poco con la trama narrativa todo este dolor de las protagonistas, pero consideré que es necesario hacerlo para tal vez de alguna manera crear un poco de conciencia en que de verdad debemos educar especialmente a las niñas y hacerles ver que de ninguna manera van a ser culpables cuando realmente son víctimas de esta situación tan dolorosa que se sigue dando desafortunadamente en muchos lugares del mundo, no solo en Guatemala. Y muchas gracias por sus palabras. Y sí es cierto, a nivel mundial se ve esta problemática, y las mujeres a veces tenemos miedo de hablar, o las niñas, y otras tenemos mejor suerte de haber nacido en un hogar con más oportunidades y con respeto de parte de los padres, ¿verdad? Y de los hermanos, pero muchas no han
experimentado esto y es bueno decirlo para advertirlo. Felicitaciones. Con permiso, buenas tardes. Muchas gracias. También en su novela se menciona mucho el tema de falta de comunicación, sobre todo el romper las barreras, el romper las cadenas y sobre todo romper el silencio. Hace falta eso también, porque usted ya lo mencionaba que al parecer es más de lo que se sabe, pero poca gente, pocas mujeres tienen ese poder, esa fuerza de sacarlo a luz, ¿verdad? Efectivamente, creo que es necesario que las personas que han sufrido este problema busquen ayuda en diferentes lugares. En el caso de mis protagonistas, se reúnen en un espacio de una iglesia, un salón parroquial, y ahí encuentran ayuda. Afortunadamente, ahorita otras instituciones han abierto espacios para precisamente tratar este tipo de problemas. Hay psicólogas, psicólogos que realmente pueden ayudar a estas personas a descubrir esos problemas que han vivido y con el tratamiento psicológico lograr superar estas situaciones. Pero también hay, supongo que en algunas otras instituciones religiosas, también hay lugares, espacios para ayudar a estas personas con esos problemas tan duros, porque realmente tener guardados esa situación que mientras no se saque, mientras no se haga la catarsis de sacar ese dolor y saber que realmente descubrir que son víctimas y no culpables, esa situación es muy importante manejarla, porque realmente quedan con la idea de que son culpables. Entonces, la idea de cargar con culpas ajenas es muy doloroso. Entonces, es necesario realmente poner en el tapete la situación para poder curarse o superar los traumas. Pues quería comentar que pude leer el libro y sí me impresionó mucho todos los testimonios que aparecen ahí. No se imagina uno en su burbuja, ¿verdad? De vida, de familia, de casa, de trabajo, que puedan existir estas situaciones tan dolorosas, tan fuertes en las mujeres. Y pues me impresionó mucho. La verdad les digo, desde que empecé a leer el libro, pues ahí sí que me invité a seguirlo, ¿verdad? Y pues la felicito, doctora, porque sí, nos saca un poquito de nuestra comodidad, ¿verdad? Como mujeres que hemos tenido la ventaja de crecer en familias que nos permitieron la educación, ¿verdad? Para podernos preparar. Pero me gustó al final, pues tiene un buen final, no lo deja uno con el sabor amargo de todas las historias que aparecen en todo el relato, ¿verdad? Pero pues felicitaciones, pues esa es mi participación, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras. Realmente quise darle un final feliz porque la idea es la cura a través de las diferentes formas y lograr la felicidad a través de la comprensión y del amor. Creo que también era como un dulcito para las personas, para todas las protagonistas de la novela, porque se habían pasado la vida sufriendo. Entonces era necesario suavizar ese dolor con esa realización personal. Sí. Entonces yo creo que se puede, pero hay que buscar la ayuda necesaria. Y desafortunadamente, en una ocasión, una persona que leyó la novela me dijo, esa novela es demasiado bonita, usted la puso muy suave, no tiene nada que ver con lo que en realidad pasa en la vida. Y entonces yo dije, Dios mío, entonces quiere decir que esto no es suficiente para mostrar el dolor que sufren las mujeres, las niñas especialmente. Espantoso, no pensé que fuera
tan fuerte todo. Sí, había oído historias, especialmente en el conflicto armado, sí supe de muchos casos, pero sí que duro, es realmente, los propios familiares, es espantoso eso, ¿verdad? Sí, así es. Sí, impresionante. Muchas gracias por sus palabras, le agradezco. A usted, doctora. Muchas veces es muy difícil tener el contacto con los autores, ¿verdad? Con los escritores. Y estas oportunidades no hay que dejarlas de pasar, ¿verdad? Entonces, tengo una pregunta para la autora de Las Almas Rotas. Desde ya le agradezco, ¿verdad? El estar acá en la reunión y permitirnos acercarnos muchas veces a los escritores, que es tan complicado. La pregunta es la siguiente. Como mujer, siempre se han incluido ciertos roles a la mujer, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿considera Lilian ser una mujer feminista o considera que el narrador que nos está contando la historia de Las Almas Rotas, que al final la mujer se empodera y no es el feminismo del que la mujer va apoderándose de su cuerpo y asumiendo los conflictos y muchas veces superándolos, porque el título de la novela nos permite a nosotros pensar que lo que va a haber dentro de ella son desgracias que van a estar siempre sobre las mujeres, pero al final nos damos cuenta que la mujer está rompiendo ese círculo y está saliendo de ese desgarro, de ese desencanto, de decir que siempre ha sido fragmentada, ya lo estamos superando. Entonces este es un nuevo discurso, ¿verdad? Ya no es un feminismo que la mujer se está empoderando de su cuerpo, sino que yo lo veo desde otro punto, desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces la pregunta gira en torno si consideramos al narrador de este texto como un referente feminista. Un referente feminista sería pelear con los hombres todo el tiempo. Así lo considero yo desde mi punto de vista. Creo que el planteamiento de la novela es las mujeres abusadas cuando niñas puedan superar los traumas ocasionados y salir adelante por ellas mismas. Obviamente, cuando uno lee la novela, se va a dar cuenta que los seres, es decir, los sujetos, en este caso los hombres, que fueron quienes ocasionaron el daño a las niñas, ya no existen. Ya no existen con ninguna de ellas, pero ellas se quedaron con ese dolor el resto de la vida. Entonces, el planteamiento de la novela es un planteamiento en el que la mujer debe superar esos traumas para poder vivir en paz consigo misma e integrarse a la sociedad de una manera sana. Entonces, creo que por ahí va la situación de la novela. Yo creo que aquí el feminismo pues está presente porque la mujer está tratando de ser ella, ante todo de superar todo el conflicto, pero no hay agresión contra el varón. Si usted se da cuenta, las mujeres que plantean todo el trabajo, el problema, con excepción de la que mata al esposo, de todos modos eso ya pasó, pero el trauma queda en las mujeres. Y lo que hacen es superar todo ese dolor, ese problema interno que ellas con el que han vivido el resto de la vida, ese paso de niñas a mujeres. Ellas siempre tienen ese dolor adentro, ese sentimiento de culpabilidad. Y cuando van a buscar la solución del conflicto, es cuando ellas logran ser ellas e integrarse a la sociedad de manera sana. Yo tengo una pregunta para nuestra autora el día de hoy. Después de todo lo que investigó, de reunir toda la información, de tratar de un tema que, como ya lo dijeron anteriormente quienes me antecedieron, es un tema muy sensible en nuestra sociedad, ¿qué fue lo más difícil para usted a la hora de escribir la obra? ¿Cuál fue el obstáculo más grande que tuvo?
Y aparte de eso, una de las frases que a mí me llamó mucho la atención es cuando Irene le decía a Mariana que uno siempre lleva escondido en el corazón algún pesar. Y creo que ella lo decía, a veces no sabemos lo que está en el interior de la persona y podemos dar alguna cara sonriente sin saber qué tipo de situaciones viva. Muchas gracias. Gracias, Shirley, por su pregunta. Creo que efectivamente, a veces vemos a las personas sonreír, a veces las vemos contentas, con un buen carácter, con muy buena disposición de sonreír, de tratar de ser felices. Sin embargo, ¿cuántas cosas no guardan en su corazón? ¿Cuántas cosas no se guardan, como se ha dicho reiteradamente, por pudor, por angustia, por quién sabe qué tantas situaciones, por temor a ser rechazadas? Entonces, incluso con el tema de la virginidad, que es un tema tan duro. Recuerde que hasta hace algún tiempo las mujeres debían llegar vírgenes al matrimonio y si no era así había problema. Entonces, todos estos temas que se van guardando, que quedan en la intimidad, entonces uno puede estar sonriendo y aunque tenga las penas en el alma. Afortunadamente, en este caso, la respuesta de Irene para Mariana fue simple y sencillamente para decirle, no te preocupes, yo te apoyo siempre y cuando yo tenga problemas, yo te los voy a contar y voy a confiar en ti para que entonces tú me ayudes, porque yo te considero como mi hermana. En cuanto a lo que más me costó, fue tratar de hacer una trama adecuada para exponer todas estas situaciones tan dolorosas que le soy sincera, muchas veces cuando estaba escribiendo tuve que secarme las lágrimas porque de verdad son situaciones muy dolorosas que muchas mujeres han tenido que vivir y han tenido que pasar. Y uno como mujer no puede ser indiferente ante tanto dolor y ante ese acoso, ante esa circunstancia tan dolorosa. El caso de Chica, a mí me conmovió tremendamente porque ella todavía baja a comprar su café y cuando vuelve y ella empieza a sentir una angustia y dice, no, mejor no le doy café porque ¿por qué no él bajó a traer el café? Mejor me regreso y de castigo no le doy café, sin saber, sin siquiera sospechar que unos momentos más tarde le estaba quitando la vida porque lo fue a encontrar violando a su propia hija. Entonces, afortunadamente, en esas circunstancias sí le funcionó la locura temporal, porque el juez la declara inocente. Pero así es la vida. ¿Cuántas personas no tenemos guardados en el alma situaciones que nos han lastimado y que realmente no nos atrevemos a exponer por muchos temores, por muchas circunstancias? Entonces, es una novela que sí, no es fácil construir un proyecto de novela a partir del dolor tan grande que han vivido tantas personas y que desafortunadamente siguen viviendo. Y que esta novela me ha dado la oportunidad de conocer nuevos casos, porque a partir de esto les puedo contar que me han contado casos de casos, incluso de otros países. Entonces, sí, es difícil, es difícil hacer la trama para provocar y para poder exponer todos estos casos tan dolorosos. Gracias. Muchas gracias. En términos literarios, la narración es de un narrador omnisciente, ¿verdad? Tal vez nos habla un poco de esa parte
técnica literaria, si se puede decir. Cómo no, con mucho gusto. Sí hay un narrador omnisciente que lleva el hilo conductor. Sin embargo, en los diálogos se pone en la voz de las protagonistas cada hecho. Y entonces el narrador omnisciente, la función que tiene es precisamente llevar al lector a exponerle lo que las protagonistas no dicen. Si ustedes se dan cuenta, hay todo un discurso en que se dan los diálogos, pero también se va insertando la guía del omnisciente cuando va exponiendo la razón de esos diálogos. Entonces, por eso es que usted tiene razón. Hay toda un entramamiento de un narrador omnisciente y pone en la voz de las propias protagonistas lo que ellas pueden expresar. Sin embargo, lo que son sus sentimientos, lo que son sus pensamientos, lo que son los sueños, por ejemplo, los sueños de Mariana, que realmente no son sueños, sino son pesadillas, son descritos de una manera muy precisa porque es el narrador omnisciente quien los está describiendo. Entonces creo que sí, el omnisciente juega un papel muy importante en todos estos espacios en los que es justo y necesario que aparezca ese omnisciente guiando al lector como para darle una mayor información, como para contarle, mire, ella siente esto, ella piensa esto, esto es por tal y tal razón. Entonces, sí creo que el narrador omnisciente también está jugando un papel muy importante con toda la información que no exponen las protagonistas. Muchas gracias, doctora. ¿Y la novela, como en cuánto tiempo a partir de la investigación, de que surge la idea y se llega a concretar? ¿Esto es de años, de meses? No, fueron muchos años. Fueron muchos años en que estuve investigando estos casos, pero hay detonantes que dicen, bueno, ahorita ya es el momento. Y entonces fue un día de tantos que conversando con Enrique decidí que era necesario escribir la novela y la empecé a hacer. La hice poco a poco porque realmente son temas muy fuertes. Entonces, como que hay que tener un poco de serenidad para lograr introducirse en esas situaciones que como ustedes ya se han dado cuenta son bastante fuertes. Entonces, no es muy fácil manejar estos temas porque sí realmente a uno lo conmueven mucho. Entonces uno tiene que ir poco a poco. Sí, tardé varios años en lograr sacarla. En cuanto a la técnica que utilizó, veo que no está dividida en capítulos. ¿Hay alguna razón por la que la novela no está dividida en capítulos como estamos acostumbrados a ver esa estructura? ¿O es por estilo la forma en que está escrita? Bueno, la verdad es que ni siquiera me percaté que no le había hecho capítulos. Le cuento que fue una situación tremendamente intuitiva. No pensé en estructurar la novela en capítulos porque a pesar de que hay situaciones diferentes en que se puede organizar en capítulos, le digo la verdad, no pensé que fuera necesario porque siento que toda la trama de la novela está tan enlazada que no sentí la necesidad de hacer los capítulos. Entonces, por esa razón, no le hice capítulos porque realmente, si usted se da cuenta, la novela se lee de un tirón. Cuando uno la empieza a leer, algunas personas me lo han dicho porque obviamente yo no puedo emitir un juicio sobre un trabajo que yo estoy haciendo en ese sentido, pero muchas personas me han dicho que empiezan a leer la novela y no la quieren dejar. Incluso estuvimos en un seminario en Cuba
Y algunas personas me dijeron que realmente la habían leído así de un tirón, se sentaron a leerla y no la pudieron dejar de leer. Entonces, tal vez quizá inconscientemente yo la hice así de un solo para no romper ese hilo conductor que lleva todo el trabajo, porque realmente no sé dónde apartarlo. Gracias por su respuesta, doctora. No tenga pena para servirle. Nos gustaría que nos hiciera tal vez una conclusión, una reflexión final sobre este tema tan delicado, pero tan real y tan viviente aún en estos tiempos en nuestra sociedad. Así que tal vez para hacer ese tipo como de reflexión y de conclusión de esta actividad. Sí, con mucho gusto. Creo que hay un problema con la sociedad enferma. Tenemos problema de una sociedad en la que no hay una educación formal en todos los estratos, en todos los espacios. Actualmente hay muchas niñas embarazadas, como lo dijo una persona que intervino anteriormente. Pero ¿qué sucede con eso? ¿Por qué se dan estas cosas? Y es que en nuestro país yo no puedo percibir que se esté haciendo esa labor de educación para las niñas, para los niños, y es absolutamente necesario, porque cuando les enseñemos a los niños y a las niñas desde la más temprana edad, desde la más tierna edad, que no deben permitir que nadie ponga las manos encima, que nadie los manosee, que nadie los toque. Puede ser una caricia sana. Las caricias son necesarias porque los seres humanos somos totalmente sociables y necesitamos esa sociedad para fundamentar nuestra vida. Pero cuando esas caricias sean sanas, cuando esas caricias sean de amor, pero no caricias con otra intencionalidad, como el manoseo, el asunto sexual, ya cuando empiezan a tocar a los niños y a las niñas en sus partes genitales, hay que enseñarles que eso no se debe permitir y que cualquier persona que lo haga, de inmediatamente avisarle a sus mamás, a sus papás. Bueno, si es el papá no se puede, pero quizá en otros lugares donde tengan acceso. Desafortunadamente se ha sabido que hay muchos maestros en las escuelas públicas, privadas, colegios, en todos los lugares. Hay personas que tienen este tipo de problemas. Entonces, se necesita enseñarle a los niños y a las niñas que no deben permitir que nadie los toque, que nadie los manosee, porque desde ahí tenemos que empezar a educar a todas las personas y a algunos niños que tengan estas malas inquietudes, irlos guiando de una manera positiva para evitar todos estos desastres que realmente mantienen a una sociedad enferma. Y no es bueno cerrar los ojos y dejar pasar tantas situaciones que no son sanas para toda la humanidad, porque si somos seres humanos debemos respetarnos, vivir desde un aspecto en que el respeto, el amor, la tolerancia tienen que tener lugares preponderantes en la vida de cada ser humano. Entonces, mientras más sea el respeto hacia la otra persona, hacia la otredad, podemos permitir vivir un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Si está con nosotros aún la licenciada María Celeste Morales, que es nuestra jefa de Biblioteca Central, para que nos haga el favor de dar las palabras de cierre. Creo que no.
Si no está conectada, pediría que por favor la licenciada coordinadora de servicios especiales, Yolanda Santizo, dé las palabras para concluir esta reunión virtual del Club de Lectura de Biblioteca Central. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias, doctora. Excelente su participación, una obra muy buena que nos refleja la realidad de que se vive mucho en nuestro país. Ese machismo, pienso yo, que se refleja en la obra, deja bastante. Enseña a las mujeres a superar sus traumas. También veo en esa obra que puede incentiva a denunciar el abuso. Una obra muy buena, doctora. Le agradecemos infinitamente su participación en este evento y a todos los participantes que están conectados. Se les agradece su participación y los invitamos para el próximo evento que próximamente se estará anunciando. Muchísimas gracias a todos los presentes a este evento. Buena tarde.